¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a La Colmena. Esto es al sur del Panal. Hoy día tenemos la grata oportunidad de estar acompañados con Dayan Rodríguez, una defensora por los derechos humanos, y más bien su lucha se enfoca por los derechos LGBTI. Dayan, muchísimas gracias por esta ocasión. Muchas gracias por la invitación también. ¿Crees que se ha avanzado en la inclusión de la comunidad LGBTI desde el punto de vista jurídico? Si nosotros revisamos lo que ha ocurrido desde los 10 años anteriores, el gobierno anterior en relación a este, por lo menos en el gobierno anterior nosotros firmamos un acuerdo que se llamó el Acuerdo 21525, que tenía que ver específicamente justo con cambios, por ejemplo, jurídicos, análisis, revisiones de cuestiones que tienen que ver incluso con asesinatos, con temáticas legales como por ejemplo acceso a la ciudadanía con el tema de la identidad de género, el tema también que tiene que ver con las uniones de hecho. Esas cuestiones jurídicas poco a poco fueron cambiando justamente a partir del Acuerdo 21525 que nosotros firmamos con el expresidente Rafael Correa el 13 de diciembre del 2013. Y ese acuerdo reposaba justamente en el Ministerio Coordinador de Desarrollo de lo Social. Recuerden que nuestra Constitución garantiza igualdad de derechos, prohíbe toda clase de discriminación por raza, por religión, por preferencias sexuales, etc. Estos grupos tienen derechos, ya esos derechos están formalizados en la ley y en la Constitución, pero en la práctica todavía enfrentan graves problemas de discriminación a nivel laboral, a nivel educacional, jóvenes en los colegios, a nivel de salud, muchas veces no son atendidos, etcétera, y no permitiremos esa clase de discriminación. Nosotros creíamos que con este nuevo gobierno que llegó, obviamente iba a seguir ese proceso, ese proyecto político que se había establecido ya anteriormente y nos dimos cuenta que no es así, ¿no? Para empezar, el Ministerio Coordinador de lo Social desapareció. Se suponía que toda la administración que hacía justamente el Ministerio Coordinador de lo Social pasaba al Ministerio de Justicia. Se supone que eso hizo. El Ministerio de Justicia intentó en algunas ocasiones hacer supuestamente diálogos con respecto a la población LGBTI y no se logró nada. Y ahora que está desapareciendo justamente el Ministerio de Justicia, hay competencias que le absorbe la Secretaría de la Política que a veces no entendemos, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero por ejemplo, una de las cuestiones que está absorbiendo la Secretaría de la Política es los acuerdos ministeriales que ha hecho justamente con las organizaciones de cultos, ¿no? No sé si nosotros como organizaciones de derechos humanos también entramos allí, entonces no tiene sentido que una Secretaría Política es muy diferente a la temática de derechos humanos esté vinculado a esa secretaría, ¿no? Entonces, hay cosas que lamentablemente, vuelvo a repetir, si nosotros hacemos un breve análisis general con respecto al avance en temáticas jurídicas en Ecuador, podremos indicarlo quizás en 3 momentos. El primer momento en el año 97 cuando se despenaliza la homosexualidad, 98 cuando se incluye por primera vez la orientación sexual por identidad de género, del 98 al 2008 no ocurre nada más, ni un solo avance. Todos esos gobiernos lamentablemente no progresaron con respecto a nuestros derechos y en el 2008 se logra por primera vez en la nueva Constitución incluir la identidad de género. A partir de ello, poco a poco, de una manera mucho más, se podría decir, quizás lenta pero segura, se fueron logrando otras temáticas. Ya en diciembre del 2013, como lo mencioné, se firma el acuerdo ministerial 21525 que tenía que ver con derechos de la población LGBTI. Pero de allí y en este gobierno ya este es el otro momento en donde lamentablemente con el régimen de Lenín Moreno lamentablemente no se ha avanzado en nada absolutamente en temática jurídica. ¿Cómo encarar este tema desde el punto de vista cultural? Bueno, esto tiene una prácticamente responsabilidad que tiene que ver también con el gobierno, ¿no? Si el gobierno no crea políticas públicas, campañas dirigidas justamente para el cambio de pensamiento o estructura cultural como la gente ve negativamente a nuestras poblaciones, esto va a durar de siquiera de 100 a 200 años. Pero si existe un compromiso por parte del gobierno presente o de los que vengan, obviamente,
para justamente encarar la temática de inclusión que tiene que ver con orientación sexual, identidad de género, y a eso me refiero, poblaciones LGBTI, por supuesto, vamos a avanzar. Entonces, si los gobiernos no hacen nada, como estamos viendo ahora con el actual gobierno del presidente Lenín Moreno, que desde el 24 de mayo, estoy siguiéndole la línea, desde el 24 de mayo del año 2017, cuando se posicionó, dijo, no haremos nada sin las poblaciones, sin las mujeres ni los grupos LGBTI, y hasta el día de hoy ha vuelto a mencionar a los grupos LGBTI o ha ocurrido algo con respecto a los grupos LGBTI. Incluso, si mal no recuerdo, el 28 de junio de este año que pasó, la vicepresidencia hizo un evento en donde supuestamente la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en la gobernación del Guayas, llamó a las organizaciones LGBT, nunca llamaron a la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, sépase y entérese por favor, que nos tienen bloqueados por todas partes. Entonces llaman a ciertos grupos LGBT, de paso esta gente que van ahí, no es que son líderes LGBT, porque muchos de estos son funcionarios públicos que trabajan, que son LGBT y trabajan en este gobierno y que supuestamente son líderes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, cuando nunca han tenido un proceso histórico de activismo dentro del país. Entonces, llaman a estos grupos y los llaman diciéndoles que supuestamente van a presentar un decreto que el presidente Lenín Moreno ha firmado con respecto a la población LGBTI. Eso pasó el 28 de junio y cuando ellos llegaron allá, el cuento ya no era que iban a presentar el decreto, sino que anunciaban que el decreto ya estaba hecho y que estaba en el escritorio del señor presidente, licenciado Lenín Moreno, y que solamente faltaba firmar. Ya estamos en noviembre y creo que vamos a terminar el año y hasta el día de hoy, y créame, no va a salir. Y si llega a salir, quizás vayan a hacer algún show, han de llamar de nuevo a los LGBTs para las previas de las seccionales, y seguramente no llamarán a la federación, llamarán a algunos grupos de ahí, los harán presentar y quizás pueda que presenten, ojalá presenten el decreto, o si no debe ser otro show en donde digan que van a hacer algo por nosotros, hasta el día de hoy no hacen nada. ¿No crees que los medios de comunicación de cierta manera están ayudando a crear una especie de imaginario muy estereotipado de la comunidad LGBTI? Yo creo que podemos referirnos específicamente aquí en Ecuador a la Ley Orgánica de Comunicación. La Ley Orgánica de Comunicación fue lo más saludable que pudo ocurrir en toda la historia republicana del país, e inclusive fue un ejemplo a nivel internacional. Y digo fue por la manera en cómo la han destruido y la forma como les deslegitimado este gobierno, ¿sí? Nosotros por primera vez desde la sociedad civil tuvimos el poder, como debe de ser, que el Estado entregue el poder a la ciudadanía y seamos nosotros los decisores cuando encontremos alguna temática que vaya en afecto o en alusión hacia nuestras poblaciones. Y no me refiero a los LGBTs, me refiero a las mujeres, a los afrodescendientes, a los indígenas, a los campesinos, al montubio, a todas esas poblaciones que siempre, lamentablemente, la corporación mediática, no todas, pero la gran mayoría, deslegitima o desaprueba o nos utiliza como parte, obviamente, mercadería que somos dentro de su construcción como empresa, porque hay que verla como empresa primero, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, yo puedo verificar que, por ejemplo, en el gobierno anterior nosotros tuvimos la oportunidad de hacer respetar la Ley Orgánica de Comunicación y a partir de ello no solamente nuestras poblaciones, sino otras poblaciones también eran respetadas. ¿Qué era lo que ocurría? Antes de la Ley Orgánica de Comunicación se decía cualquier vascosidad, con todo el respeto, no todos en los medios, pero sí en algunos, con respecto a nuestras poblaciones. Pero le llegó la Ley Orgánica de Comunicación y eso cambió. Hicimos respetar a nuestras poblaciones. Y esa temática de estereotipada, obviamente, que promueven los medios de comunicación, tuvo un mayor control. Un mayor control en donde no tuviera que afectar a nuestras poblaciones. Lamentablemente, en la actualidad, con todo lo que están haciendo y destruyendo y desbaratando el país, la Ley Orgánica de Comunicación ha sido otro de los puntos, lamentablemente, los nudos críticos que ha visto este gobierno para confabularse, obviamente, con las grandes empresas y las corporaciones mediáticas. Entonces, en este momento, lamentablemente, los medios de comunicación no funcionan como deberían o como estaban funcionando anteriormente. Ojalá, no sé, yo no tengo esperanzas en este gobierno, sino en otro gobierno, pueda rescatar lo que fue la Ley Orgánica de Comunicación y por supuesto que sí mejorarla, ¿no? Pero considero que, claro, en el papel fundamental de los medios de comunicación con responsabilidad social, lamentablemente,
no lo ven con responsabilidad social porque son empresas primero antes que medios de comunicación, lamentablemente. Y eso era lo que hacía la Ley Orgánica de Comunicación, los regulaba como medios, no primero como empresas. Entonces, lamentablemente los dueños los ven primero como empresa antes como medios de comunicación, como servicio público. Entonces, como no lo ven así, entonces responden a los intereses de los dueños y, por supuesto, si los dueños están confabulados con el actual gobierno, van a responder en esa medida, ¿no? Nosotros revisamos incluso los medios de comunicación en años anteriores, en el 2017, 2016, cómo sacaban las temáticas LGBT. Ahora casi no sacan casi nada. Más bien son los medios internacionales, las agencias de noticias como EFE, AFP, que hacen justamente eco de las demandas que están ocurriendo de nuestras poblaciones en el país. Pero ya el medio de comunicación, específicamente de Ecuador, no generalizo, pero la gran mayoría, el tema LGBT lo están haciendo a un lado. Pero se debe justamente a la forma de actuar del régimen del gobierno de Lenín Moreno. Dayan, ¿crees que es imposible llegar a cambiar la mentalidad de los extremistas fundamentalistas? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo ves? Yo considero que sí, si hay un punto central en donde esté el principio fundamental sea el respeto, yo considero que sí. Pero mientras tanto, no. De lado y lado. Yo no es que estoy diciendo que los grupos fundamentalistas son insultadores, sí son algunos, pero no estoy diciendo que tampoco dentro de nuestra parte tampoco los haya. Sí hay unos que otros también, pero si hay grupos, como por ejemplo el nuestro, y existieran del otro lado, del grupo fundamentalista, grupos que se sentaran a dialogar y viéramos la forma, yo qué sé, de converger en una sociedad en la cual ni el punto de ellos ni los puntos de nosotros se encuentren como para que ellos piensen que nosotros vamos a superponer derechos ni ellos tampoco sobre nosotros, yo creo que sí podemos avanzar. Pero para eso hay que buscar. Yo alguna vez intenté dialogar con algunos grupos. Es más, cuando vino el Papa en el gobierno anterior, recuerdo, no me acuerdo qué año, nosotros enviamos una carta pública para ver si es que era posible reunirnos con él. Yo soy atea. Pero sin embargo, yo estoy muy clara que justamente el poder de la iglesia es un poder muy potente dentro de nuestra cultura. Y eso hay que respetarlo, no tengo nada en contra de ello. Es más, busco las formas de poder quizás encontrar algún punto en la que nosotros podamos justamente converger, ¿no? Aunque resulte antagónico, pero realmente así debería de ser, si es que nosotros queremos hacer sociedad. ¿Qué piensas del nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, siendo abiertamente pro-tortura, racista, misógino y totalmente en contra de la comunidad LGBTI? A ver, yo espero que este señor, luego de todo ese tipo de declaraciones y llegando al poder, aunque lo dudo, haya reflexionado y pueda, obviamente, no ejercer en la medida de sus creencias y sobre todo su tipo de odio, porque eso es misoginia, no es homofobia, es homo-odio. Hay un sinnúmero, no es tampoco que me refiera, es racismo lo que él hace también, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de características que lo convierte como en el Donald Trump de acá de Latinoamérica, ¿no? Y que lamentablemente es triste que en la actualidad estas personas hayan llegado al poder, pero creo que también es como un ejemplo a nivel regional para darnos cuenta qué es lo que no debemos hacer los ciudadanos y por quiénes no debemos de votar, por qué ideología política nosotros no debemos de votar. Nos podemos dar cuenta que a nivel regional están ocurriendo un sinnúmero de retrocesos justamente por líderes de derecha que lamentablemente han llegado al poder en este momento, ¿no? Entonces, y por ejemplo acá en Ecuador con líderes que primero se vistieron de izquierda y que ahora se sacan la máscara y son de derecha. Hablo específicamente del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido a nivel regional y yo considero que, bueno, que voy a hablar desde dos puntos. El primero desde la ciudadanía y segundo desde el espectro prácticamente del poder. Desde el poder momentáneo, ¿no? Gubernamental. Porque el poder realmente está en la ciudadanía y eso tienen que estar claros todos. Desde la ciudadanía yo considero, insisto, en que es como una lección en la cual nosotros debemos darnos cuenta qué es lo que no podemos volver a hacer. Y tampoco estoy diciendo que quizás líderes de izquierda nos asegure un futuro mejor, pero sí posiblemente nos estén orientando hacia un mejor camino y que tengan una mejor perspectiva con respecto a nuestros derechos en general. Que vuelvo a repetir, por ejemplo, en Ecuador fuimos engañados. Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces,
pero es un ejemplo de qué ideologías políticas o qué ideologías dentro de los líderes políticos nosotros no debemos de seguir. Y ahora desde el poder, específicamente el poder momentáneo que tienen estas personas, yo espero, ojalá que, por ejemplo, si esta persona sigue con su racismo, con su homofobia, con su misoginia, ojalá hayan otros mecanismos independientes dentro de ese país que lo puedan detener. Ha pasado con Estados Unidos. Donald Trump ha querido, por ejemplo, retroceder en algunas temáticas, específicamente de población transgénero con respecto a los militares. Creo que quería impedir que las personas transgéneros accedan justamente a las filas militares, que ya lo estaban haciendo. Afortunadamente, una corte de Estados Unidos, un juzgado, dijo que no, que él no tenía nada que ver y que eso iba a seguir ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de independencia de poderes es la que necesitamos en este tipo de estados en los cuales se levanta una derecha en el poder ejecutivo. Si tuviéramos eso aquí en Ecuador, por ejemplo, que ya vemos que no es así, tenemos un consejo de transición, un consejo de participación ciudadana y control social de transición, tenemos una corte constitucional de vacaciones. ¿En qué país pasa eso, por favor? Dios mío, yo creo que si la gente no se da cuenta, aquí en Ecuador, por lo menos a nivel internacional, tienen que darse cuenta de la locura que está ocurriendo en este país. Estamos en un país sin derechos, no existe democracia en este país en este momento. Hay persecución política contra todos, incluso hasta conmigo, con un sinnúmero de perfiles sociales y políticos que han existido en el país. Y eso no puede ocurrir. Se habla de aires de libertad, no sé qué aires de libertad. Entonces decía, no tenemos Consejo de Participación Ciudadana, no tenemos Corte Constitucional, tenemos una asamblea en donde cogen y sacan a cualquiera porque van a visitar a una persona y no tienen todas las pruebas suficientes, se reúnen entre todos, maquinan sus cosas y cogen y terminan sacando a una persona porque solamente, repito, fue a visitar a otra a la cárcel y con el permiso, obviamente, de las propias autoridades. O sea, ocurren cosas inverosímiles aquí. O sea, teníamos un fiscal encargado. Esa figura no existe en ninguna parte de nuestro orden constitucional. ¿Cómo es eso que puede ocurrir un fiscal encargado y de paso se preste para hacer un sinnúmero de persecuciones políticas, ¿no? Entonces, ojalá la gente fuera del país, porque aquí en Ecuador parece que están durmiendo, fuera del país pudieran entender lo que ocurre en este momento. Ha sido una desestructuralización total de nuestro país y a los líderes políticos y sociales nos tienen perseguidos por todos lados. Mucha gente se ha ido, otra gente está a punto de irse y es lamentable que obviamente esto sea el resultado de un engaño como ha sido de un proyecto político que mucha gente por la que votó y en la actualidad no se está cumpliendo, que es un proyecto de derecha. ¿Está la sociedad civil actualmente jugando un rol decisivo en este tema? Lo que ocurre es que lamentablemente están ocurriendo un sinnúmero de cambios que hace ocupar a las organizaciones de la sociedad civil nuestros esfuerzos en otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo este tránsito primero del Ministerio de Coordinador de lo Social, de nuestras políticas públicas hacia el Ministerio de Justicia y del Ministerio de Justicia ahora a una Secretaría de Gestión de la Política, ¿no? Entonces, aunque han creado una Secretaría de Derechos Humanos, pero todavía, repito, no sabemos si es que realmente las organizaciones de la sociedad civil vamos a parar a la Secretaría de Derechos Humanos o a la Secretaría Política. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, por más que querramos centrarnos en nuestras ocupaciones que tienen que ver con el avance de nuestros derechos, estas cosas nos distraen. Y nos hacen, en este momento, todas las organizaciones a nivel nacional, y no me refiero a los LGBTs, están viendo, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que actualizar directorio, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro con la nueva institución que se está creando. Entonces, deberíamos nosotros de actuar justamente con los mecanismos internacionales, ocuparnos en denunciar, pero también estamos siendo bloqueados. No hace mucho vino justamente el relator especial de las Naciones Unidas, si no me equivoco, ¿no? De la ONU. Vino justamente por el tema de la libertad de expresión aquí en nuestro país. Nosotros, desde la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, enviamos un comunicado supuestamente al correo electrónico donde nosotros teníamos que pedir cita para reunirnos justamente con el relator especial. ¿Qué era lo que nos ocurrió después? Es que quienes armaban la agenda era el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo puede un Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar la agenda de un relator especial con respecto a la temática de libertad de expresión dentro de un país? O sea, eso es una locura.
Por eso es que a nosotros nunca nos dieron la cita y justamente íbamos a denunciar la persecución política que están viviendo no solamente yo, otros compañeros LGBT que han estado trabajando en algunas carteras de Estado y que los han votado por no responder a la ideología política del actual gobierno, ¿no? Entonces nos quedamos con los brazos cruzados y entonces hacemos nuestros intentos, pero realmente a veces estamos bloqueados por todos lados dentro del país. Hemos pensado ahora justamente llevar esta especie de relatoría que hicimos justamente de persecución política a la libertad de expresión de poblaciones LGBT a otro ámbito, quizás yo que sé, a la europea, porque ya no sabemos qué hacer. Si aquí la americana está confabulado, aparentemente, con la ecuatoriana, en donde nos bloquean a las organizaciones de la sociedad civil, entonces tenemos que acudir a otros medios, pero también es complicado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, tratamos de hacer nuestros esfuerzos, pero el gobierno con la desestructuración que están haciendo de todita el Estado, de todo el Ecuador, lamentablemente distrae a las organizaciones de la sociedad civil de lo que realmente tenemos que hacer. Dayan, ¿qué le dirías a las personas que despliegan estos argumentos para negarse al matrimonio homosexual? Yo considero que, bueno, estamos en una especie de pugna en la cual nosotros intentamos ser reconocidos por este Estado en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Entonces, si tú te puedes casar, yo también tengo derecho a casarme con quien yo quiera, sea hombre o sea mujer, eso es mi problema. O sea, el Estado no tiene por qué meterse debajo de las sábanas de nosotros, la Iglesia tampoco. O sea, nadie tiene que meterse bajo de las sábanas de nadie. El Estado lo que debe asegurarnos es que tengamos los mismos derechos que todos. Si tú tienes acceso a la unión de hecho homosexual o heterosexual, obviamente yo también, pero si tú tienes solamente acceso al matrimonio y yo no tengo acceso al matrimonio, eso es una desigualdad que el Estado tiene que mermar y tratar de reconocer que obviamente se ha equivocado durante todo este tiempo y crear una política pública que permita que nuestras poblaciones tengan acceso justamente a matrimonio. Porque al fin y al cabo, si vamos a hablar específicamente de matrimonio, a pesar de que venga del derecho canónico, lamentablemente existe la palabra matrimonio como un elemento legal. Y si es un elemento legal dentro de un Estado constitucional, tiene que ser reconocido. Dayan, y ya para terminar esta entrevista, ¿tú crees que la tolerancia es lo mismo que la inclusión? No, la tolerancia es, o sea, yo te tolero, ya. Más o menos así. Okay. Pero la inclusión no. Tolerancia e inclusión me dijiste, ¿no? Sí. Entonces, claro, la tolerancia es ya así. Inclusión es, ven, participa conmigo, es otro semblante, es otra perspectiva, ¿no? Es como mucho más respetuosa y más que respetuosa es una forma que tiene que ver específicamente con un ánimo diferente. La tolerancia es como algo como que te soporto, te tengo, pero es algo como negativo. Pero la inclusión tiene que ver específicamente con que ven, participa con nosotros. Seamos un equipo, seamos sociedad, seamos un conjunto de seres humanos. Eso tiene que ver con inclusión. Entonces, por eso cuando yo escucho que alguien dice, hay que tolerar, entonces esas cosas suena horrible, así como lo dije yo, suena horrible, no es algo que realmente sirva para nuestras poblaciones. Lo realmente que debe de servir y debe de ser discursivo justamente para nuestras poblaciones es incluir y respetar. Amigos, pues esto fue todo en el segmento Al Sur del Panal. Muchísimas gracias. Sigan viendo La Colmena. Nosotros somos La Resistencia. Gracias.